bastante complicados, la verdad, muy, muy esenciales, por supuesto, y en el plazo. Hoy se cumple el plazo, la verdad es que el plazo está cumplido para que ya corra el fallo, la ejecución del fallo de la Corte Suprema. Estamos hablando, por supuesto, acerca de las ISAPRES. Esta tarde, y como les digo, ya con este plazo fijado por la Corte Suprema virtualmente vencido la semana pasada, el Congreso Nacional debe despachar la llamada Ley Corta de ISAPRES y en una sola votación resolver la disputa entre quienes defienden la propuesta y quienes la califican como un perdonazo para esas empresas. Es importante lo que está pasando acá porque resulta que el gobierno está a favor de esto, pero no todos los parlamentarios de gobierno estarían a favor de esto y por lo tanto habría todo un problema a nivel de oficialismo en cuanto a la cantidad de votos. Mientras el Frente Amplio y el Partido Comunista se acercan, están intentando alinear a sus parlamentarios. Todas las bancadas del socialismo democrático tienen votos en contra. Y esta es una ley que presentó el propio Ejecutivo. Es la ley del Ejecutivo que después de un tránsito bastante largo logra pasar la comisión mixta y así todo hay problemas probablemente en el oficialismo. En el Comité Central del Partido Socialista llaman al orden. Dicen que no es posible estar en el gobierno y votar en su contra, que es una crítica que han hecho, por ejemplo, a Apruebo Dignidad. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy Tomás? Sí, muy buenos días. Finalmente todo ha decantado en lo que ha llegado el día de hoy, en el dilema entre perdonazo y responsabilidad política. Le han llamado zapato chino, también caballo de Troya y medio Congreso está incómodo y viviendo un mal clima con su definición. Nos referimos al último día de tramitación de la ley corta de ISAPRES. El Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados resolverá en un puñado de horas a votación única el controversial informe de la Comisión Mixta. Ya lo sabemos, pago a 13 años plazo, extensión del índice de costo de la salud ICSA hasta el 2027, ajuste total de los planes al 7%, 725.000 contratos, más de 1.250.000 millones de pesos a devolver por cobros en exceso. Falta en todo caso el plan de pago. Las ISAPRES deberán explicar si ofrecerán o no esta modalidad de pago anticipado, si existirá la opción y la devolución en prestaciones, pero está claro que las ISAPRES no podrán retirar utilidades hasta que devuelvan todo. Víctor Torres, superintendente de salud, se propone responder la pregunta de si esto es o no un salvataje, si los afiliados cargan o no cargan con el peso de la deuda. Hay una nueva prima, es cierto, pero tiene un tope del 10%. También hay una extensión del ICSA, pero puede ser hacia arriba o hacia abajo y de todas maneras la superintendencia debe verificar. Torres dice de cara a este día de definiciones que a las ISAPRES no les conviene subir en exceso sus precios. La industria va a tener un promedio de baja de un 20% en sus ingresos permanentes. Esa sola razón ya implica la necesidad de generar un aumento en los precios. El ICSA no va a ser todos los años el mismo, por lo tanto puede ser mayor, menor. Es la misma industria la que no quiere tampoco subir más los planes porque siempre va a existir un riesgo de salida de una gran cantidad de personas. En año electoral esta es una decisión imposible para algunos. En casi todas las bancadas de oficialismo están divididas las posturas. Durante meses se ha comentado en los pasillos del Congreso que la mera existencia de esta ley corta es un perdonazo o que al menos, y esto sin duda es lo más importante, la ciudadanía lo percibe de esa forma. Lo decimos con claridad, no es posible estar en el gobierno y votar en contra de él. Esto lo señala la resolución escrita del Comité Central del Partido Socialista que se reunió este fin de semana y que busca llamar al orden a sus bancadas. 3 senadores, Juan Luis Castro, Fidel Espinosa y Alfonso Urresti. Al menos 4 diputados, Marcos Ilavaca, Danisa Astudillo, Ana María Bravo y Jaime Naranjo. Todos ellos estarían inclinados o incluso ya decididos a votar en contra en el Partido Socialista, sin contar que hay pocos votos confirmados a favor, como el caso de Leonardo Soto o la propia Paulina Bodanovich. Todos los demás en reflexión, en duda, todavía no definen qué hacer. En la bancada independiente PPD, solo Elia Molina, la diputada del PPD, exministra de Salud, tiene ratificado su voto a favor. Se espera que Héctor Ulloa, Raúl Soto y Camila Musante voten en contra y el resto está reflexionando. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, profundo conocedor de este trámite, por cierto, y también la diputada independiente PPD, Camila Musante, entregan su parecer ante este controversial trámite. La pregunta es quiénes ganan y quiénes pierden. Las ISAPRES ganan un alivio muy transitorio, pero las personas, desgraciadamente, van a pagar la cuenta de lo que significa este endeudamiento del sistema ISAPRES. Intenta pasar por encima de la justicia. Mi voto no está disponible. Si queremos legislar para fortalecer FONASA, hagámoslo. Y no con caballitos de Troya. Los proyectos tramposos no me parecen.
Las derechas querían la llamada mutualización de riesgos. Sabemos que lo desechó primero el Tribunal Constitucional, después el Ejecutivo. O quizás la fórmula de recálculo de la Universidad de Chile, de la FEN. No querían la modalidad de cobertura complementaria que fortalece el FONASA, no están convencidos de que haya viabilidad financiera, pero van a apoyar. Sergio Gaona, senador UDI de la Comisión de Salud, hizo lo que muchas vocerías de oposición se han dedicado a hacer por estas horas: cargar la responsabilidad de la aprobación o el rechazo de la ley corta a la moneda y a los partidos que la apoyan. Parece ser un acuerdo razonable, porque en realidad nadie quedó absolutamente conforme, pero a todos les pareció que en alguna medida esto ayudaba a minimizar el riesgo de quiebra del sistema. Y el llamado aquí es al gobierno y a los diputados y senadores oficialistas. Ellos serán responsables si finalmente las personas sufren las consecuencias de la no aprobación de la ley corta de ISAPRES. En esta pasada les hablamos de la complicada situación del socialismo democrático. Bueno, vamos a lo que se llamaba Apruebo Dignidad. Las fuerzas del Frente Amplio y el Partido Comunista van a apoyar mayoritariamente esta medida. En esta postura alineada con el gobierno han sido clave las diputadas Ana María Gamuri y Gael Jomans, que pese a sus reparos se abrazaron en medio de sonrisas junto al radical Tomás Lagomarcino el miércoles por la noche, cuando despacharon de conjunto el proyecto de la comisión mixta. Gamuri dice que no están conformes, pero el fortalecimiento del FONASA es una gran ganada, y la alternativa de no tener ley, como rezaba una minuta del Ministerio de Salud la semana pasada, es el peor escenario. En algunos puntos sí tuvimos que ceder. A pesar de estos 2 goles de última hora que metió la derecha, los 13 años de plazo de devolución y los 3 años de ICSA, existen elementos muy importantes, la modalidad de cobertura complementaria, que permite finalmente dar viabilidad a la transición de aquellos afiliados que vayan a migrar a FONASA. Por eso yo llamo a la responsabilidad política, porque este es un proyecto que en muchos aspectos no nos gusta, pero es lo único que tenemos. Hoy la bancada de diputados del Partido Liberal se reúne para buscar una definición interna, y algo parecido haría la Democracia Cristiana. En el caso de la Falange, Ricardo Cifuentes, expresidente de la Cámara, y también Felipe Camaño, independiente de esa colectividad, votarían en contra, mientras que el jefe de bancada, Héctor Barría, está en reflexión. Erika Dedo y Alberto Undurraga serían los votos ya confirmados a favor de la ley corta. A las 12 horas con 40 minutos, todas las jefaturas de bancada del oficialismo se van a reunir con el gobierno y la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados en el cuarto piso de la corporación. Se verá quién es quién, si hay espacio o no para las convicciones propias, si es esta la instancia para mostrar o no lealtad. Lo cierto es que antes de que termine este día, sí o sí, el proyecto de ley corta de ISAPRES debe ser despachado del Congreso Nacional para comenzar sus tramitaciones administrativas y convertirse en ley de la República. De lo contrario, ya pasaría lo que siempre hemos augurado, Tomás Cati, que ya definitivamente podría la Superintendencia de Salud entrar en desacato, digo, y finalmente incumplirse los plazos definidos por la Corte Suprema. Mira, a ver, yo no sé lo que podría ocurrir en el caso de desacato, porque tú sabes que cuando se incumple una sentencia se podrían pedir medidas de apremio, y las medidas de apremio es meter preso a los responsables. ¿Y quiénes son los responsables? ¿A quién le ordenó la Corte Suprema todo esto? A los colegisladores, En la ¿no es cierto? Superintendencia de Salud le llama a hacer el cálculo. Sí. Es la superintendencia. Es la Superintendencia de Salud, ¿no es cierto? ¿A la cárcel? Sí. Como medida de apremio, no como condena. Estoy insistiendo en eso. Claro, para que se cumpla el fallo. ¿Y los jefes de la superintendencia quiénes son? ¿Quién es el jefe del superintendente? Ahora, el tema es que no es este superintendente el que incumplió necesariamente. Pero eso no importa, No, es el representante de la institución. Y en el momento en que se dicta el fallo. Claro, no, es que se cumple. Es, por ejemplo, lo que ocurre con los alcaldes cuando deben cotizaciones previsionales. Es el alcalde de turno, porque si el otro ya no está, Sí. es el representante de la institución. Claro, no, a lo que iba era, ¿por qué llegamos a esta situación finalmente? Porque la salud es un tema regulado, ¿no? Con una superintendencia que desde el momento en que se dice ustedes ISAPRES no pueden seguir cobrando una tabla de factores o un monto distinto por la tabla GES, no se hizo nada de parte de la Superintendencia de Salud, nada que detuviera ese pago, que se siguió pagando de parte de los afiliados y que llegamos a este momento. Años de años de años. Esto comenzó el año 2010. 2010, con un fallo de la Corte, del Tribunal Constitucional, que a mi juicio es un fallo discutible, pero eso ya es otro cuento, es fallo.
Y de ahí comenzó todo el lío. Fíjate que 2019, la Superintendencia de Salud emitió una circular que exigió a las ISAPRES adecuar la venta de cualquier nuevo plan a una tabla de factores única que no discrimina por sexo y disminuye brechas por edad. 2019, se demoraron un montón de tiempo. Y por lo tanto, gobierno de Sebastián Piñera 1, gobierno de Michelle Bachelet 2, etcétera, etcétera, etcétera. Después vino la pandemia y esto acrecentó el problema de las ISAPRES. El 2022 la Corte Suprema emitió un fallo en el que congela el incremento de planes y mandata a la superintendencia a establecer un mecanismo de verificación de costos. Estamos en el 2024, esto fue el 2022. Después hay un segundo fallo de la Corte Suprema en noviembre del 2022 en que obliga a las ISAPRES a utilizar en todos sus planes la tabla de factores creada por la superintendencia y etcétera. Después la Corte Suprema dicta fallos que son para todos, sino para las partes involucradas, o sea, erga omnes, como dicen los abogados, y así sucesivamente se empezó a complicar todo esto. Hay que agregar además que los problemas financieros de las ISAPRES no son solamente por estas razones, sino también por las licencias médicas que han agravado todo esto, licencias médicas falsas donde Chile nunca ha podido enfrentar todo esto junto, en que nunca ha metido preso a un beneficiario de licencia médica falsa. No son solamente los médicos. El otro día conocimos informaciones de médicos colombianos que se habían hecho multimillonarios, 25.000 millones de pesos en estafa y que tienen casas lujosas en Colombia justamente con una enorme industria de licencias falsas y se llevaron la plata a Colombia y viven como reyes. O sea, imagínense cuánta plata es eso, son muchos millones de dólares. Bueno, todo esto ha ido incrementando los problemas de las ISAPRES. La pregunta es, primero, Gonzalo, da la impresión que este es la última posibilidad de que esto se arregle o no se arregle. O sea, es hoy día es un día clave, podría ser el día D de las ISAPRES. Y del sistema de salud. No hay ninguna alternativa, sistema de salud. Ahora o nunca, y veníamos explicándolo la semana pasada, ¿no? Cuando las comisiones mixtas emanan sus informes, que resuelven, recordemos, las diferencias entre ambas cámaras, tienen la opción de abrir la posibilidad a que las cámaras realicen lo que se llama la solicitud de votación separada, para que un parlamentario o parlamentaria, en su legítimo derecho, solicite que tal aspecto de la ley, por ejemplo, el pago a 13 años, se separe de la votación general para que pueda votar a favor de todo, excepto de esta otra cosa. Bueno, ¿qué pasó? Que la comisión mixta, entendemos, no dio la autorización para que haya votación separada, así que el informe se vota en una sola votación. Igual acuérdense de mí, esta tarde alguien va a solicitar de todas maneras o internamente o derechamente en la sala si se puede hacer votación separada igual, porque hay muchos parlamentarios que no hay nada más que quisieran que eliminar, por ejemplo, la prórroga hasta el 2027 del índice de costos de la salud, del ICSA, pero no hay ningún espacio, se tiene que aprobar o se tiene que rechazar, esto es quórum calificado. Y para eso se necesita sí o sí que tanto parlamentarios de oposición como de oficialismo concurran con su voto para que esté aprobado. ¿Está en peligro no de ser aprobado o rechazado? Yo diría que no, pero eso no significa que se vaya a aprobar por paliza. O sea, en este momento nos da la impresión de que estamos mirando una votación de unanimidad, ni de 130, 140 votos a favor, ni nada por el estilo. De hecho, estamos tratando de hacer un conteo preliminar anoche, pensando, por ejemplo, en que hay varias bancadas que todavía no definen qué hacer, y llegábamos a los 90 votos, que le alcanza, se aprueba la ley corta de ISAPRES con eso. Pero el tema es el desorden, el conflicto. Un parlamentario ayer me decía el mal clima que están viviendo las bancadas, sobre todo el socialismo democrático, que están completamente divididas y que algunos de ellos no saben qué hacer y que si es que terminan votando a favor va a ser solamente por una idea de lealtad o de cumplir las instrucciones de partido o de bancada, etcétera, pero no por un convencimiento de que esta sea una buena salida, porque muchos de ellos simplemente creen que como quedó esto es, y en esto voy a ocupar una expresión que han ocupado mucho, ¿no? Un traje a la medida de las ISAPRES, es un perdonazo, un salvataje, ponga usted la palabra que quiera, y por eso no puede ser aprobada esta iniciativa. Pero quienes la respaldan, Tomás Cati, y ahí está algo muy significativo para el gobierno, es la aprobación del artículo 1, la creación de la modalidad de cobertura complementaria del FONASA, que permite que con una prima adicional, el 7%, las letras B, C y D opten a un servicio de prestaciones privadas por vía del sistema público de salud. El problema, mira, es lo siguiente. Primero, que la cobertura complementaria del FONASA no es exactamente el mismo servicio que ofrece la ISAPRES, sino que es menor en calidad, es menor en cobertura. Y es más caro en, por ejemplo, una prestación en un establecimiento privado. Exactamente. Se paga más. Se paga más. Y por lo tanto,
Pero además no es lo mismo. No, claro. En segundo Pero en lugar... caso de que así fuera, tienes que hacer un copago más alto. Sí, pero en segundo lugar, todo lo que quería el gobierno, de que hubiese un sistema igualitario para todos, resulta que en FONASA existe un servicio premium. El que paga más obtiene mejores servicios. O sea, eso va contra el corazón de lo que quería el gobierno. ¿Cómo va a haber un sistema premium? Yo voy al registro civil, quiero un servicio premium. Voy a no sé dónde, quiero un servicio... ¿Me entiendes? Que hay un problema tremendo desde el punto de vista ideológico. Lo tercero, yo tengo la impresión, Gonzalo, a lo mejor estoy equivocado, pero tú lo sabes más, que empezaron a hacerse cálculos electorales. A ver, pueden caer 2 ISAPRES. ¿Cuántas personas podrían estar afectadas? ¿1.000.000? ¿1.500.000? ¿1.200.000? Son ellos más los familiares, obviamente. Empiezan todos a hacer los cálculos políticos. Pero también caen algunas clínicas y caen esto y caen lo otro. Entonces, ¿cuánto significa esto en votos? Entonces resulta que aquí también puede haber un cálculo electoral. ¿O estoy equivocado, Gonzalo? No, absolutamente, Tomás. Eso es lo que está pasando. Si esto no fuese año electoral, les aseguro que la decisión sería menos difícil. Esto es complejo por eso, porque para muchos se les hace inexplicable contarle a la ciudadanía, a sus votantes, qué sé yo, cuando van a la zona distrital, irán a una feria, se juntarán con una junta de vecinos, tendrán una actividad, algún compromiso social con algún comité de vivienda, explicarles a ellos qué es esto que llevamos explicándole 1 año y medio, porque primero es complejo de partida, o sea, en sí mismo es un tema difícil. Cómo funciona el sistema de salud es algo que que es un tipo de expertise que es demasiado específica y que les aseguro algo. Muchos de los parlamentarios que dieron forma a este proyecto lo hicieron sin saber muy bien cómo funciona, francamente, que es algo de lo que no se habla lo suficiente, la falta de expertise de algunos parlamentarios para votar temas tan complejos. Y después está el tema de lo que yo les contaba en el despacho, ¿no? Que los parlamentarios sienten que se les diga como se les diga a los ciudadanos. La mayoría de las veces, 7 de 10, 8 de 10, lo único que van a estar escuchando las personas es perdonazo, 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 salvataje, las ISAPRES se salvan, no les pasa nada, a ellos nunca les pasa nada, a nosotros siempre nos pasa todo. Entonces, la verdad es que el político siente que es impopular esto. Y sea o no sea impopular, lo único que importa es esa percepción. Estamos en año electoral y tú lo decías muy bien, los cálculos pueden llegar tan profundo como llegue la imaginación. Incluso quizás algún parlamentario estará pensando en ese efecto, no como tú decías, Tomás, algún recinto de salud privado de su distrito, de su zona. No me consta, pero podría ser. Sí, y ese es efectivamente uno de los cálculos que se está generando aquí y que está complicando o de alguna manera haciendo que el Ejecutivo tenga que reforzar, que tener reuniones. Lo del Partido Socialista es muy llamativo, que se ha comentado, pero yo creo que esta semana va a seguir siendo tema, porque ellos emiten una declaración que hubo quien por ahí entendió como que era una suerte de indirecta a otros partidos, pero para nada. Para mí es un llamado al orden a sus parlamentarios, es un tema de tensión interna. Las bancadas del Partido Socialista están muy complicadas. A esta hora están votando divididos. Y yo no sé quién vota a favor, 2, 3. No veo más de 2, 3 votos en la Cámara de Diputados y en el Senado ya hay un poco más, 4. Pero está complicado. A ver, es tan así que el factor político que ayer la misma ministra, Jimena Aguilera, en una entrevista en La Tercera reconocía que el presidente, Gabriel Boric, le dio la instrucción de no dejar caer las ISAPRES, ¿no? El titular de esa entrevista era precisamente esta cita, que la voy a leer textual. El presidente no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas y dice que ese es el mandato que se le entregó a ella y que por lo tanto, porque en esta entrevista se le pregunta, oiga, pero ustedes tenían una idea en campaña que tiene que ver con salud, que no tiene nada que ver, si es que no es completamente opuesta, pegan el palo a lo que está pasando ahora. Y ella dice que en realidad el mandato tiene que ver con aprobar la ley que se entregó para que no caiga el sistema. Es tan así que incluso esta idea que es estructural, ¿no?, de este gobierno con el que se presentó está bastante lejos de lo que está sucediendo. Yo me pregunto qué va a decir el próximo 1 de junio el presidente en su cuenta pública en materia de salud, porque esto es opuesto. Lo que pasa, Catherine, mira, a ver, lo que pasa es que el gobierno tuvo una gran derrota con el rechazo al proyecto constitucional. A ver, si esta es la verdad. ¿Qué hubiese pasado si se aprueba el primer proyecto constitucional? El que apoyó Gabriel Boric y todo el oficialismo. No estaríamos en esta discusión, se habrían terminado las ISAPRES.
Si eso es lo que pasa. Lo que pasa es que aquí hubo una derrota. Y cuando, por ejemplo, la ministra del Trabajo, Janet Jara, Giorgio Jackson ahora empezó a hablar desde España porque vive allá, qué sé yo, y empiezan a decir lo que pasa es que aquí hay una oposición que no deja avanzar. Lo que pasa es que no es que haya una oposición que no deje avanzar. Yo creo que la oposición es una oposición muy débil. Lo que pasa es que hubo una derrota electoral. Por eso estamos en esta discusión. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuánta gente atiende las ISAPRES de todos los chilenos? ¿Cuántos son? 18%. 18% aproximadamente. Claro, entre 18 y 20%. 18 a 20% porque se han retirado, en fin. Claro. Bueno, pero anda por ahí, ¿no es cierto? Todos los demás en FONASA. El 80% está en FONASA. Yo creo que esta discusión incluso ha distraído de la atención de salud del 80% de los chilenos, que es salud estatal y que tiene enormes problemas. Claro. O sea, listas de espera gigantesca, incumplimiento de leyes porque hay plazos garantizados, ustedes saben, el GESE son plazos garantizados, y resulta que hay enormes problemas en todo el sistema público de gestión y de costos, porque los costos son enormes. Y yo diría que en comparación con la ISAPRES por persona anda más o menos parecido, y resulta que es un servicio mucho más malo. Y lo tercero, que uno podría preguntarse, ¿cuántos de los parlamentarios, los ministros, no digo los jóvenes, porque a los jóvenes les da un poco lo mismo, los más, con los que tienen más, están en ISAPRES o están en FONASA? Los señores que resolvieron en la Corte Suprema, ¿están en ISAPRES o están en FONASA? Y aquí también hay todo un juego de todo esto, porque todos están en alguna parte. No es que haya nadie que esté en nada, digamos, o alguien que esté en nada. Vamos a ver, ahora, ¿están divididas todas las bancadas? Parece que todas. ¿Hay algunas más alineadas? Sí. El Partido Comunista, ¿no es cierto, Gonzalo? Más alineado, ¿no? Un poco más. Sí, efectivamente. Porque uno son más pensaría ordenados, que debiesen votar a favor. Claro. Y en esto ha jugado un rol clave que tienen parlamentarios o tenían parlamentarios representantes de la comisión mixta, Ana María Gamuri específicamente, que si bien no es del Partido Comunista, es de ese comité y para todos los efectos es casi lo mismo. Y Gael Llomas en el Frente Amplio también jugó un rol significativo, lo mismo Tomás Lagomarcino en asegurar aquello. Y efectivamente tomo el punto que haces, Tomás, respecto de que dónde está FONASA en esta conversación. ¿Dónde está su fortalecimiento? Bueno, el punto 1 de la modalidad de cobertura complementaria, que tiene sus críticas y que tiene temas por mejorar, va a ser el caballito de batalla discursivo de este gobierno, esto sin lugar a dudas. Y además, recordemos que el gobierno firmó un compromiso la semana pasada, que lo dimos a conocer en la radio, que involucraba, por ejemplo, y aquí estoy leyendo, ¿no?, dar urgencia calificada de suma al proyecto de ley que crea el seguro de salud catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA o del FONASA. Y también presentar durante este mismo mes de mayo, o sea, no hay nada de tiempo, indicaciones para el proyecto que modifica el otorgamiento y uso de licencias médicas con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer sanciones administrativas y penales. Entonces, esta tendrá que ser, Tomás, si es que no hay otra cosa, el único camino para que este gobierno diga, o por ejemplo, como tú bien lo ponías, en la cuenta pública, el presidente de la República, Gabriel Boric, tenga para decir, miren, esto es lo que hacemos por la salud pública. Porque recordemos que estuvimos todo este tiempo concentrados en la discusión del sistema privado de salud, que tiene algo así como 2.300.000 afiliados hace un par de semanas. Recordemos que afiliado no es lo mismo que beneficiario. Perdón, es 2.300.000 beneficiarios, porque hay cargas familiares, hay afiliados, los afiliados son significativamente menos, porque hay veces que en una cuenta hay muchas cargas familiares. Lo cierto es que esto va a ser lo único. Esto va a ser lo único porque estábamos funcionando bajo el entendido de que si es que se derrumba el sistema privado de salud, que todavía puede ocurrir a todo esto, se supone que la quiebra inmediata ya está garantizada a no ocurrir con estos mecanismos, pero a mediano plazo no hay ninguna garantía. Era que el derrumbe del sistema privado de salud iba a repercutir de manera indirecta en el FONASA. Y una última respecto de datos, que son muy importantes de saber. Los parlamentarios de oficialismo decían, el FONASA no tiene que absorber necesariamente a todo el mundo que va de la ISAPRE en caso que la ISAPRE quiebre de un sopetón. Lo más importante es asegurarse que cubra a esas 350.000 personas que tienen enfermedades graves o crónicas. Y supuestamente, y aquí estoy citando a la diputada Ana María Gamuri, que ha insistido en este punto, basta un poco, un 1%, algo así, un 1% del presupuesto anual del Ministerio de Salud para que el FONASA pueda darles prestaciones médicas a estas 350.000 personas que tienen enfermedades graves, crónicas y que necesitan, que no se les puede cortar su tratamiento. Y el resto son personas
hombres, mujeres jóvenes que están en FONASA o desde siempre, pero no tienen ninguna enfermedad o no van nunca al médico. Entonces, dicen que es menos dramático de lo que parecía. Sí, lo que pasa es que FONASA no funciona bien. O sea, todos los cálculos que se han hecho con FONASA no funcionan. Es menos dramático, pero ¿cómo no va a ser dramático la lista de espera? ¿Cómo no va a ser dramática la cantidad de gente que muere esperando atención médica en el sistema público? A ver, Tremendo. con las críticas que se hacen a las ISAPRES, hay algo que podemos sí decir: no hay lista de espera en ISAPRES. O sea, la dramática lista de espera con muertos en el sistema público no existe en las ISAPRES. Y al final también hay un tema, ese es un punto. Pero es que no se cumple ni el auge, porque Claro, es un entonces, asunto garantizado ahí hay un por punto. Constitución. Y porque además hay un asunto, finalmente más general. La ley del consumidor, porque todo esto es consumo de servicios, se aplica al sector privado pero no al sector público. Hablan siempre los señores del CERNAC, pero el sector público no se aplica. No, espérate, que en salud te mandan a la superintendencia. Claro, pero no... Y ya sabemos dónde estamos por la superintendencia, entonces, ¿no? Todo junto. Exacto. En todo caso, uno de los puntos centrales del fallo es el ajuste de precio. Son las devoluciones y de ahí tanto plazo. Claro. Y en tercer lugar, vamos a ver si es que el sistema se sostiene, porque se ha dicho, Gonzalo, que las ISAPRES, porque están todas apretadas, están debiendo cerca de $1.000 millones a las clínicas. Y por lo tanto es una deuda gigante, enorme, a las clínicas. Y todo eso en medio de esta crisis que se ha ido agravando. Algunos decían ayer que si esto se hubiese solucionado hace un año y medio, el problema sería de $500 millones y no de 1.400 o de 1.300 y tanto. Entonces, también la espera ha ido agravando el problema. A ver, para terminar, Gonzalo, si tú tuvieras que, si la votación fuera en 10 minutos más, ¿se aprueba o no se aprueba? Se aprueba por poco. Yo diría que se aprueba por 10 votos arriba, que evidentemente Ya, no es lo pero que se 10 esperaba. votos en la Cámara de Diputados. Sí, es cierto el punto, es verdad, nos hacemos cargo de eso. En el Senado, nadie habla mucho del Senado, porque si bien en el Senado van a haber votos en contra, uno esperaría que con toda la oposición unida, que va a estar, y unos 3-4 parlamentarios están listos. O sea, por el quórum del Senado se necesita mucho menos el apoyo oficialista en la Cámara. Por eso hablamos más de los parlamentarios de la Cámara Baja, de los cuales se necesita más su respaldo para aprobar esto. A los oficialistas estoy hablando. Pero en la Cámara también está aprobado. O sea, en la Cámara toda la derecha va a aprobar y entre el Frente Amplio y el Partido Comunista van a ser el grueso de votos. Pero para que vean lo político que es esto, les aseguro que después de la votación, uno de los temas va a ser qué bancada fue más leal, qué partido fue más leal, qué partido se quebró, qué colectividad tuvo más díscolos. Al final lo que importa es que la ley corta de ISAPRES debería ser, de no ocurrir nada extraño en la ley de la República hoy. Recordemos que la superintendencia y el gobierno han aparecido con una interpretación distinta desde el día miércoles, y de esto me hago cargo. El superintendente Víctor Torres lo decía como medio riéndose, porque siempre hablaron del lunes, o sea, del domingo 12 como la fecha de vencimiento, y cuando despacharon de la comisión mixta empezaron a decir, no, miren, durante el lunes 13 todavía se puede hasta la última hora hábil del día. Entonces uno supondría que despachada la ley corta a las 7 de la tarde de hoy, en la noche sale la esperada circular de la superintendencia, que finalmente hace que entre en efecto el fallo de la Corte Suprema sin ningún más plazo, y ahora con el proceso que viene, ¿no? Contraloría, Diario Oficial, vamos a ver en cuánto tiempo se promulgaría, y ahí finalmente todos los mecanismos de contención para que las ISAPRES comiencen a devolver. Y ojo, y con esto cierro, Tomás, Katy, ojo cuántos de ellos se acogen a la fórmula del pago anticipado, porque podrían hacerlo muchos, podrían hacerlo pocos. Vamos a ver, dependiendo de eso, también el monto de la deuda va a fluctuar, porque el pago anticipado, lo volvemos a explicar, ofrece la posibilidad al afiliado de recibir menos del total que se le debe, pero recibirlo de inmediato. Entonces, si yo te debo 5 millones, te ofrezco 2 ahora, ¿los aceptas? Si firma, quedan 2 millones y los otros 3 se condona. Ya no se deben. Entonces hay una reducción significativa de la deuda. Veremos qué pasa. Muchas gracias. Estamos atentos Buenos días. Contigo, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Las votaciones sobre la tarde, por supuesto que vamos a estar ahí en el lugar.